Pues muy bien, agradecemos el tiempo de espera. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este tercer ciclo de webinars gratuitos que se estará desarrollando a partir de hoy, del 3 de julio al 8 de julio, con diversos temas. El tema que se estará impartiendo el día de hoy lleva por nombre La ética y los entornos virtuales, impartida por nuestro académico de la universidad, el doctor Jorge Florentino Briceño González. Y antes de comenzar, les leeré un poco sobre la experiencia académica y profesional del doctor Jorge. Él es académico dedicado a la docencia y a la investigación con formación inicial normalista. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores del Estado de Michoacán. Nació en la ciudad de Izamal, estado de Yucatán, México. Tiene como estudios de profesor de primaria cursados en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Es licenciado en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de México, maestro en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Veracruzana, maestro en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana de Puebla, doctor en Educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla y tiene una estancia académica en la Universidad de Alcalá de Henares y es candidato a otra estancia en la misma institución. Se ha desempeñado como profesor de primaria rural, profesor de matemáticas de educación secundaria federal, director de escuela primaria, asesor técnico pedagógico de la Secretaría de Educación de Veracruz, asesor del Centro de Maestros, asesor de programas financiados por la UNESCO, asesor de seminarios, cursos, talleres y diplomados dirigidos a maestros de preescolar, primaria y secundaria de la Secretaría de Educación Pública. Ha realizado investigaciones en el campo de la educación básica, en la línea de docencia, en los temas de evaluación del aprendizaje, procesos de aprendizaje. Su línea formativa es socioconstructivista y lonerjaniana. Actualmente se realiza en una investigación etnográfica digital sobre el aprendizaje andragógico y ha participado en los congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa en el 2015, 2017 y 2019. Como ponente y tallerista, ha participado como expositor en el 12º, 13º y 14º Foro de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional y los foros de investigación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, así como en el Congreso Journal de Morelia, Michoacán en su edición 2018. También ha sido conferencista invitado en varias instituciones de educación superior como el Instituto Tolimense de Colombia, el Instituto Tecnológico de las Américas de República Dominicana, la Universidad del Sur de México, la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores. Es miembro invitado en el 2021 del grupo de investigadores de la Universidad Iberoamericana de Puebla, revisor de artículos de la revista Iberoamericana de Educación, revista Tecnológica 2.0, la revista académica del quehacer académico de la Universidad Autónoma de Guerrero y la revista Iberoamericana en Docencia, Investigación y Desarrollo. Le dejo aquí un momento, ya que el doctor Jorge Florentino cuenta con una gran trayectoria y experiencia y hoy para nosotros en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores es un gusto tenerlo y seguir escuchando estas grandes pláticas y temas que nos ofrece de manera gratuita. Muchas gracias, doctor Jorge. Puede iniciar con su ponencia. Muy gentil, Eduardo. Bueno, pues voy a compartir pantalla para iniciar esto que pues yo lo llamo más que ponencia, una charla académica sobre lo que es la virtualidad, la educación y lo que estamos viviendo en esta época post-pandémica. Me imagino que todas y todos conocen a Luz. Luz IA, Luz Inteligencia Artificial. Fue creada por dos españoles y está en WhatsApp. Y tiene amigos, tiene muchos amigos que
comparten el profesor, la amiga, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice esto? Que después de la pandemia, el aprendizaje se volvió informal. Que el aprendizaje salió del claustro de 4 paredes y nos llevó al claustro virtual. Nos guste o no nos guste. Puede ser que nos pasemos una hora enseñando cómo sacar una derivada y un alumno ve TikTok y en menos de un minuto entiende lo que llevo una hora tratando de explicar con un pintarrón y un gis. Esa inmediatez del aprendizaje desafortunadamente no está yendo acompañada de la inmediatez de la enseñanza. Y aquí apareció la inteligencia artificial precisamente antes de la pandemia. Y durante la pandemia, pues cobró fuerza. Pero, ¿hasta dónde los entornos virtuales como tal pueden ser utilizados con inteligencia artificial y los entornos no virtuales, por consecuencia, los podemos hacer? Bueno, pues esta charla inicia precisamente con la comparativa de qué nos dice Luz y qué nos dice Bing, 2 inteligencias artificiales a las cuales les pregunté qué cosa era la ética, y observen qué contestan. Luz escueta dice que es el estudio de los principios morales y valores que guían. Y por su parte, Bing ahonda un poco más, nos lleva a la filosofía, nos habla de lo correcto y lo incorrecto y de los valores e antivalores, a manera de introducción. ¿Qué significa esto cuando le pedimos a un alumno que elabore un ensayo y el alumno elabora un ensayo con Luz, con Bing o con GPT o con cualquiera de los dispositivos que en este momento están disponibles? Ahorita tenemos a Luz, ya salieron los amigos de Luz, mañana no sé a quién vamos a tener. El caso es que esto avanza y nosotros tenemos que estar atentos a esto que sucede. ¿Qué ocurre cuando un alumno desarrolla un trabajo en clase y lo desarrolla basado en alguna de estas inteligencias artificiales? ¿Es válido? ¿Le ponemos 100? ¿Se lo rechazamos? Los maestros, hay una tremenda polémica. Tengo colegas que me dicen que esto no. Tengo otros que me dicen sí, ampliamente, y otros me dicen no. Hay que analizar primero qué contestan. Lo interesante aquí es que esto ya llegó y no se va a ir. Nos guste, estemos de acuerdo, seamos muy cautos, precavidos, etcétera. Los entornos virtuales, como clásicamente los conocíamos, las plataformas Moodle, el Drive, los blogs, los grupos cerrados de Facebook, los grupos cerrados de LinkedIn, planteados como espacios de aprendizaje informal o semiformal, van acompañados de la inteligencia artificial. Pero no solamente eso, la investigación también y la búsqueda de información. La primera interrogante que nos queda en esta charla es: cuando el teléfono llegó, se ocupó años y hasta que fue desplazado por el smartphone, el teléfono estuvo ahí en la pared o en la mesa. Pues lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estudiarla en primer lugar para ver qué es, ¿sí? Y entonces aquí nos viene algo que no sé si ustedes lo hayan analizado. Los entornos virtuales de aprendizaje. Un tema no nuevo,
Todos han escuchado hablar de las famosas plataformas, todos han oído hablar del Moodle y de muchísimas que se ocupan en los modelos de educación virtual o mixta. Sin embargo, a partir de la pandemia, se empezó a dar junto con o como parte de este aprendizaje informal, el llamado aprendizaje sin fisuras, ¿sí? ¿Qué es esto del aprendizaje sin fisuras o sin costuras? Bueno, pues es ese aprendizaje que está ahí, que no necesita forzosamente al profesor y que ese aprendizaje se da en cualquier sitio, a cualquier hora y como quiera el alumno, no como quiera el maestro. Este aprendizaje sin fisuras va muy engarzado al trabajo de los entornos virtuales, pero también al de los entornos no virtuales, porque está ahí. Es un aprendizaje sin costuras. Nadie lo va a costurar. No está el sastre, no está la máquina. Es un autoaprendizaje. Y en la pandemia en México, por ejemplo, veíamos clases televisadas con un nadador que explicaba qué hacer con los ejercicios. Lo curioso es, si pudiéramos saber cuántos alumnos hicieron realmente los ejercicios que él les mostraba en la televisión, ¿sí? Estos entornos clásicos, como los conocemos, pues han migrado y tenemos, por ejemplo, el claustro virtual en Twitter, en donde si seguimos a determinados especialistas, podemos hacer un aprendizaje a través de los hilos que se forman. Y no necesitamos ir a escuchar la cátedra a la UNAM para aprender sociología. Es curioso, el claustro virtual. No pierdan de vista ese término ni el de aprendizajes sin fisuras. Pero aquí viene el gran problema. Los entornos virtuales, pues son virtuales. ¿Quién está detrás de la computadora? ¿Quién está detrás del celular? ¿Quién está detrás del dispositivo móvil? Y entonces empiezan los conflictos entre quien está a favor del trabajo con un aprendizaje informal, utilizando las redes sociales, utilizando todos los medios posibles y por obvias razones, inteligencia artificial, y quien dice que no. Y aquí viene el problema también. Y ese es uno de los conflictos que precisamente cuando nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos defina la ética, ya vieron lo que ocurre. Y entonces pareciera que estamos viendo una película del siglo pasado de Pedro Infante, donde está el bueno y el malo, y alguien le está diciendo a alguien, haz esto o haz lo otro. Un ejercicio muy interesante es, por ejemplo, crear una rúbrica con inteligencia artificial para evaluar alumnos. ¿Y hasta dónde es ético? ¿Qué alternativas tenemos cuando estamos hablando de la práctica docente a partir de estos nuevos procesos de aprendizaje informal, de estas nuevas plataformas, de estos nuevos dispositivos, de estas aplicaciones que día a día van surgiendo? Ética, como querramos ver a la ética, como la querramos definir, ya sea desde los griegos hasta la ética digital, siempre vamos a ver que hay dos cosas. Los conflictos entre lo que sí debo de hacer y no debo de hacer, y las alternativas que tengo para que esa ética realmente funcione. Educativamente hablando, se dice que el profesor debe tener ética,
que la escuela debe tener ética. Por lo tanto, la enseñanza debe tener ética. Pero el aprendizaje y la enseñanza podrán ir unidas en esa ética. Si nosotros entramos a un foro, cualquier foro, y queremos participar, nos vamos a encontrar con una serie de aspectos a considerar. En muchos cursos formales, a través de una plataforma, ¿sí? Moodle, muchas veces se infiere que esto ya se conoce. Y aquí aparece el primer término, respeto. Es un término que tiene que ver con la ética cuando trabajamos en entornos virtuales y no virtuales, desde luego. El famoso encuadre, lo que llamaban los del aprendizaje constructivismo, ¿sí? El contrato. Aquí se establece un contrato basado precisamente en este concepto de respeto. Y se pide ciertas condiciones para participar en los foros de las plataformas. Y cuando entramos a algún grupo cerrado de LinkedIn, de Facebook, o a un curso, ¿sí? En alguna plataforma, aquí en México tenemos Academic y tenemos la plataforma de Telmex y muchas otras más, nos van a dar una serie de pautas encaminadas al respeto. Este es uno de los primeros conceptos que si vamos a trabajar la virtualidad, vamos a trabajar plataformas, inteligencia artificial, etcétera, este término no lo podemos obviar. Respeto. Aquí tengo un ejemplo de 12 que piden en los foros de académica. Cada foro en cada institución tendrá sus propios valores, indicadores para el respeto. Y aquí viene otro término, ¿sí? Que alude a la ética cuando estamos trabajando. Y no nada más los entornos virtuales, cualquier entorno, cualquier ambiente de aprendizaje. Los famosos foros que se abren, o las participaciones, o los comentarios que se hacen en una clase de TikTok, de Instagram, o en un hilo de Twitter, o lo que se comparte en Telegram, ¿sí? Genera dos actores. Quien trata de que se aprenda algo y quien trata de aprender algo. Y los dos tienen que tener responsabilidad. Y muchas veces esa responsabilidad consiste en que si yo tengo un foro, debo participar en el foro. Y debo de aportar. Muchos grupos cerrados de LinkedIn, de entrada, te piden que tengas responsabilidad y te dan hasta los indicadores de la responsabilidad. Aquí, si ustedes ven, este es un ejemplo de foro que está hecho de esta manera, pues porque cuando trabajamos etnografía digital, no podemos poner los nombres de las personas, ni podemos poner cierta información que es muy sensible y que no se puede manejar. Cuando los alumnos antes entraban al rincón de vago y extraían tal cual la cita textual, la pegaban en el Word, pues el maestro tenía dos maneras de identificarlo: pasar el cursor, y si te mandaba un link que quería decir que era un plagio. Otra era colorear el párrafo que habían escrito y si parecía en blanco, ese era un copiado y pegado. Después aparecieron el antiplagio y ahora con inteligencia artificial se puede hacer inmediatamente para saber si hay plagio o no hay plagio. ¿De quién es la responsabilidad de que no exista este plagio? De ambos, del maestro y del alumno. Desafortunadamente el alumno, agobiado por los tiempos, a veces incurre
en esto. ¿Y qué pasa en los foros? Pues es lo mismo, a veces la falta de responsabilidad, el foro se cierra el miércoles, entonces yo tengo que poner cualquier cosa, pero como no hay link, no hay emoticones, pues tengo que escribir. Y escribo lo que sea. Y no hay un revoicing. O sea, no hay un parafraseo de lo que dijo el otro para que yo aporte. Esa parte de la responsabilidad también forma parte de lo que es la ética. La privacidad. Si yo voy a hacer un estudio etnográfico, digital, y voy a utilizar capturas de pantalla, tengo que cuidar los datos sensibles del sujeto. No los puedo ocupar solamente porque yo quiera. Pero cuando trabajamos en las plataformas con los alumnos, la privacidad es de ambos lados. Quien está encargado de la plataforma no puede tomar los datos para vendérselos a un consultorio, por ejemplo, que hace revisiones de estilo, porque eso es ilegal. Los datos de alguien que está participando en un foro deben de ser cuidados, son privados. No se da para que al rato le llegue un anuncio o un correo donde le vendan algo debido a que se hizo mal uso del dato del alumno que está participando en un entorno virtual o a través de un correo. La privacidad es parte también de la ética. Este término pareciera que no alude al proceso de enseñanza-aprendizaje, transparencia, pero sí, la transparencia no nada más es a nivel organización, no es nada más a nivel de empresa o a nivel de finanzas. Este es un ejemplo de transparencia. Cualquiera de ustedes puede solicitar su ingreso en LinkedIn al Club de Libros, Documentos y Conocimiento. Va a pasar 1, 2, 3 o 4 días para que analicen su perfil. Seguramente que los van a aceptar. Pero viene aquí la transparencia. ¿Para qué se creó este grupo? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué puedes hacer en este grupo y qué no puedes hacer? Y desde que inicias en el grupo, te dan las líneas. Eso es transparencia. Otro término que tiene que ver con la ética cuando estamos trabajando en los entornos virtuales. Cuando las plataformas son totalmente, ¿sí?, adscritas a una institución, muchas veces esto no forma parte de la plataforma, pero la transparencia debe de estar ahí. Hay plataformas muy complicadas, por ejemplo, utilizan Classroom, van a ver que pues es muy complicado hacer algunas de estas cuestiones éticas, más no imposible. Otro concepto, transparencia. Eso nos está rebasando los dos conceptos que dieron tanto GPT como Luz. Privacidad de datos. Cuando nosotros trabajamos en las redes, cuando trabajamos en plataformas, esos datos deben ser privados. Cuando nosotros hacemos investigación digital, esos datos deben de ser privados. No se pueden dar nombres, no se pueden dar datos porque son sensibles. Si nosotros queremos aplicar en investigación un instrumento, debemos de solicitar el consentimiento informado del sujeto. Cuando estamos trabajando datos en una clase, en un entorno virtual, y queremos utilizar algo de lo que está ahí,
Nosotros tenemos que pedir autorización para poder utilizar estos datos. Y aquí se deben haber dado cuenta de por qué el tipo de imágenes que se están utilizando en esta presentación son imágenes abiertas, que no requieren permiso. Hay imágenes que necesitan permiso, autorización, incluso pago para poder ser utilizadas. ¿Y quiénes pueden usar los datos de una plataforma o de un curso encriptado en alguna red social? Es algo que quien administra el curso lo debe de decir desde el principio. Y lo que está ahí, quién lo puede ver, quién no lo puede ver, y en qué momento alguien puede ser rechazado. O que no se le permita publicar más porque está haciendo mal uso de los datos de los que componen ese grupo. Cuando es una plataforma, pues tal vez el dato que pueda ser manipulado es de quienes tienen acceso a la plataforma total. Muchas veces el alumno únicamente tiene acceso a los espacios que le son permitidos. Cuando hablamos de la ética, la privacidad de datos es muy importante. Son datos sensibles. Si nosotros hacemos mal uso de ellos, estamos violando los derechos de los sujetos que están participando. Y eso nos lleva a derechos. ¿Y alguien diría derechos humanos? Sí. Cuando estamos trabajando el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como hay los derechos, las obligaciones del profesor, también hay los derechos y las obligaciones de los alumnos. Y dentro de esos derechos están los derechos digitales. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con esta leyenda? Y no solamente en Twitter, cualquier red. Cuando estas redes se utilizan para fines educativos, incluida la inteligencia artificial, ¿sí?, tenemos que revisar qué hay de derechos humanos al respecto. ¿Hasta dónde es válido que yo utilice inteligencia artificial para evaluar a unos alumnos que se esforzaron en entregarme 10 cuartillas para que yo lea y me las dieron impresas? Y yo voy a diseñar una rúbrica con GPT para evaluar esos alumnos. Sus derechos humanos como alumnos, los estoy aceptando. Los derechos también nos llevan a los famosos pactos digitales. ¿Sí? Pactos digitales. Empresas, instituciones educativas que están en Internet muestran cuál es el pacto digital para que los sujetos que están en ese curso, en ese diplomado o únicamente en ese blog sepan qué está pactando quien tiene la plataforma o quien tiene el sitio de Internet y el sujeto que entra para participar. ¿Sí? Y dentro de este pacto, como su nombre lo dice, ¿sí?, se trata de evitar desde la digitalidad cuestiones como la discriminación, cuestiones como el plagio, la agresión, la violencia sexual y muchos otros elementos que forman parte de esa digitalidad. Y dirían, pero es que eso es muy general. Sí, tal vez. Pero estos pactos digitales muchas veces no se establecen. Y eso es lo que la ética nos pide, que exista el pacto. Debe existir un pacto. ¿Sí? Las personas deben de estar protegidas. Y entonces, si yo quiero utilizar una imagen que subió un alumno
en un curso cerrado, pues tengo que pedirle permiso o autorización para poder me permita utilizar esa imagen, ese audio, ese video o lo que haya subido porque es de su propiedad. Pero también en ese pacto tiene que ir incluido el hecho de que yo no agreda, ni yo esté discriminando, ni esté originando conflictos al interior de ese espacio digital. Este pacto se convierte en un compromiso, que es el pacto que se hace en el ambiente de aprendizaje presencial, cuando pactan que a las 10 de la mañana se va a salir a un break, se va a tomar café y se va a regresar 10:15. Este tipo de acuerdos, de compromisos, ayuda a que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean éticos. Y dentro de este pacto viene hasta dónde voy a poder utilizar la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué de ello es bueno y qué de ello tengo que revisar y ser crítico para poder implementar? Aquí en México hay una institución que se encarga precisamente de el INAI. Y existe una Carta de Derechos Digitales. Una carta que fue elaborada precisamente por esta institución gubernamental, descentralizada, y en donde llama la atención cómo dedica 2 capítulos de esa Carta de Derechos precisamente a cuidar esta parte ética en los procesos de enseñanza-aprendizaje, indirectamente porque alude a muchos espacios, no solo el educativo, y nos habla desde la identidad hasta cómo puedo transmitir, recepcionar y darle tratamiento a una información. Y muchas veces nosotros ignoramos que existe esta Carta de Derechos Digitales, así como en muchos países del mundo debe de existir esta versión en otros idiomas, tal vez en español, o a veces no es un organismo descentralizado del gobierno, como el caso de México, sino tengo entendido, por ejemplo, en Chile, fue el ministerio quien emitió una Carta de Derechos Digitales. Pero las cartas existen y no son nuevas. Entonces, a veces cuando nos llega por el mensaje luz, inteligencia artificial, lo primero que decimos, no sirve. Sí, pero ¿quién está avalando esto? ¿Pero esto qué derechos agrede? Pues tenemos que hacer una revisión de esta carta. Al menos los que vivimos en este país que se llama México, les recomiendo, está disponible, está en el INAI, ¿sí? No es nuevo, ¿sí? Y esto nos va a llevar a repensar que el telégrafo, el teléfono, la luz eléctrica, esos inventos llegaron y no se han ido. Pues tampoco los entornos virtuales apoyados por inteligencia artificial tampoco se van a ir. Pero la ética la tenemos que trabajar desde el principio. Desde antes que yo diga, voy a utilizar a luz, inteligencia artificial, para trabajar un curso de metodología de la investigación, yo debo de saber los alcances, las limitaciones y los problemas incluso legales en los que puedo incurrir como asesor de un curso, dándole esta herramienta a mis alumnos. La seguridad digital. También en el caso de México es la INAI quien se encarga. Pero dentro de esta seguridad digital, la Procuraduría, que aquí no sé cómo se llama en otros países, también tiene un documento donde se aborda la cuestión de la seguridad digital. Y por ejemplo, ustedes entran a una plataforma como es Telmex, Teléfonos de México,
o teléfono Telcel, y ustedes se van a encontrar con que lo primero que les van a hablar es de la seguridad digital. Y aquí viene la cuestión, por ejemplo, de los neuroderechos. Ah, caray, ¿cuándo habíamos escuchado hablar de neuroderechos? He hablado de neurociencias, neuroeducación, pero neuroderechos. Y entonces vemos cómo cada vez esta ética obliga a instituciones educativas, a empresas, a sitios en Internet que tienen relación directa con la educación, a que tengan que hablar de la seguridad digital y de implementar ellas mismas sus medidas de seguridad digital. ¿Cuántas plataformas de universidades no han sido hackeadas o no se caen? ¿Cuántos alumnos no han sido víctimas a través de un correo institucional del hackeo de sus cuentas? La seguridad digital es parte de la ética y nos toca. Nos corresponde y ser muy cuidadosos en lo que manejamos con los sujetos que están en una plataforma comprometidos en la construcción de un conocimiento. ¿Sí? Este es un ejemplo de lo que está con azul, en lo que aparece si ustedes entran a Telcel, que es una compañía mexicana, se van a encontrar con estas cuestiones de la seguridad digital que de antemano las señalan. Bueno, pero yo, profesor, yo, diseñador, ¿qué principios éticos debo tener entonces para utilizar ya sea a Bing o a Luz o a los 7 amigos que aparecieron esta semana de Luz, que son nuevos y que tal vez de la próxima semana aparezcan más amigos y cada vez esto se vaya incrementando? ¿Sí? Cada institución, cada país, cada ente corporativo elabora sus propios principios éticos. Y estos principios éticos no es más que un traslape de lo que tienen en sus normas las instituciones. Aquí, por ejemplo, tenemos ciertos principios éticos relacionados con la digitalidad, precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está disponible en la plataforma de la misma, en la web, página web. Ustedes entran y se van a encontrar con estos principios éticos. Y se darán cuenta, lo que dice allá alude no solo a cuestiones de presencialidad, alude a cuestiones de entornos virtuales de aprendizaje. Entonces vamos viendo principios. En algo tiene que aterrizar esta ética. Bueno, pues un aterrizaje inicial serían los principios. Pero la ética también va acompañada de algo que se llama moral. Y aquí hace ruido porque pareciera que hubiera muchas morales de acuerdo a la institución, de acuerdo al rubro, de acuerdo a la empresa o lo que se vaya a manejar. ¿Sí? Si ustedes entran a la plataforma de la Universidad Iberoamericana, se van a encontrar a estos principios morales. Si ustedes entran a cualquier universidad, van a encontrar entrelazados principios éticos, principios morales, etcétera, etcétera. Sin embargo, hemos venido revisando la ética en los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Y vemos cómo, si nosotros aplicáramos desde la moralidad, la honestidad, el respeto, la responsabilidad y la integridad, nos daríamos cuenta que estas cuestiones morales tienen demasiado apego con lo que estamos viendo. Si vamos a trabajar inteligencia artificial o vamos a trabajar en grupos, en redes, tiene que haber respeto, pero también tiene que haber honestidad y responsabilidad.
Entonces, los principios morales van muy unidos a los llamados principios éticos que acabamos de revisar y que componen de alguna manera, ¿sí?, todo el, podríamos decir, es un compendio de cuestiones a seguir para que esa imagen del principio, donde había un angelito y un diablito, pues nos lleve más hacia lo que supuestamente es bueno y no a lo que supuestamente es malo. El criterio. El criterio también forma parte de la ética. ¿Y dónde están los criterios? Cuando estamos en procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto alumnos como docentes, como diseñadores, tienen que tener claro que los criterios que van a utilizar para su trabajo deben de ir basados en esos principios morales y éticos. Normalmente nosotros nos encontramos con algunas cuestiones como esta, ¿sí?, que no son, por ejemplo, aquí son ejemplos de que nos recomienda el marco común europeo para las netiquetas. Si nosotros entramos al documento del INAI, lo más seguro es que encontremos un poco dispersos, pero también están los criterios. Y si revisamos el documento del Ministerio de Educación de Chile, también vamos a encontrar ahí estos criterios. No con tal subtítulo, pero están ahí. Entonces, en la ética tenemos que tener un criterio. ¿Y cuándo logramos tener un criterio? Cuando nosotros examinamos la realidad, cuando la entendemos, cuando la comprendemos y somos entonces capaces de emitir una valoración. ¿Qué es una valoración? Es un juicio crítico. Un juicio crítico en donde yo digo, de acuerdo a lo que examiné, a lo que entendí y a lo que comprendí, esto es lo que debemos de realizar. Y entonces es posible que yo diga, hay que tener una actitud pacífica en los comentarios del foro. Y aunque yo no esté de acuerdo porque aquel comentario se va hacia una línea ideológica que no va conmigo, pues yo voy a hacer otro comentario con una actitud pacífica, sin provocar, sin engañar y sin tener mala intención. Esta cuestión del juicio crítico no es fácil. Para ello hay que utilizar el método trascendental de Bernard Lonergan para llegar a él, porque muchas veces nos quedamos nada más en el entendimiento, lo entendí. Ay, como ya lo entendí, entonces aquí va mi valoración. Pero antes le faltó la comprensión. Y la valoración para llegar al juicio crítico es tan interno como podemos ver en los neuroderechos. Es un asunto ya totalmente neurológico. Nosotros nos vamos a encontrar con la inteligencia artificial y con muchas cosas. En un hilo de Twitter, por ejemplo, yo aviento una pregunta de que mis tesistas dicen que deben ser estrictamente 5 años atrás una investigación para revisar. Y alguien me pondrá, de acuerdo a este autor, yo coincido por este. Sin embargo, puede ser que alguien diga, pues lo siento, no puedo decir si es o no es porque no lo he leído. Y aquí está una respuesta que precisamente me dio luz. Ante una pregunta que le hice, me dijo, lo siento, no puedo decirte cuál es una respuesta incorrecta sin contexto específico. ¿Puedes proporcionarme más información para poder ayudarte mejor? ¿Qué significa esto? Que aquí viene el juicio crítico. Tenemos que estar conscientes que aún la inteligencia artificial está basada en un formato de datos que le proporcionaron.
y que el juicio crítico es humano. El juicio crítico, esa valoración donde entra la moral, donde entra la ética, es nuestra. No es del dispositivo, no es del celular, no es de la computadora, no es de la aplicación, es nuestra. Este es uno de los puntos a considerar y en donde se basan muchos de los que son detractores del uso de la inteligencia artificial. Las respuestas imprecisas. Yo le pregunté a Luz qué era un entorno virtual y esto es lo que me contestó. Cualquiera que haya trabajado en línea se dará cuenta que esta respuesta es una respuesta muy general y que no aplica para el campo de la tecnología educativa. Esta respuesta podríamos decir que alude a lo que si se lo hubiéramos preguntado a Popham en 1976 o a Ugalde. Estas respuestas imprecisas es lo que hay que tener cuidado porque eso nos va a llevar a un trabajo impreciso y a un proceso de enseñanza impreciso. ¿Por qué no se recomienda empresas, escuelas, incluso ministerios de educación? Dicen que el ChatGPT debe ser prohibido. Y uno de los puntos que dicen es que no atiende la equidad de género. Si nosotros le preguntamos a Luz, esta es su respuesta. Y esto diría a alguien que esté comprometida con las comunidades, que es una respuesta sesgada, porque aquí solamente me está hablando de hombres y mujeres. Y habla sin discriminación basada en el género, pero solo me habla de hombres y mujeres. Y entonces, aquí viene lo que veíamos desde la segunda diapositiva. Los conflictos que genera precisamente este uso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aplicar el método trascendental. Y ver, ya entendí qué puedo utilizar y qué no puedo utilizar. Ya comprendí que es una herramienta que llegó para quedarse. Bueno, pues ahora voy a tomar un juicio, voy a valorar y conscientemente voy a decir, para esto sí lo puedo utilizar y para esto no lo puedo utilizar. Si nosotros le preguntamos algo que está completamente fuera de la base de datos, esto es lo que nos contesta. Por eso algunos detractores dicen, no, es que en los entornos virtuales, cuando tú utilizas la inteligencia artificial, existen alucinaciones. Y sí, esta es una alucinación. Pero nuevamente regreso al juicio crítico. Tenemos que valorar qué se puede, qué no se puede utilizar y hasta dónde todo esto que hemos visto de respeto, de derechos, todo esto aplica. Quise ponerles un ejemplo. José Lozano Galera presentó en LinkedIn, ¿sí?, el día de hoy, esto que es una recreación en donde él nos habla de la realidad virtual y la realidad real y lo que ocurre en Facebook. Y nos da un artículo de Carlos Goñe y Pilar Wembe, en donde nos dice que en 7 minutos nosotros podemos entrarle a este tema. Algunas cuestiones que hay que cuidar cuando estamos trabajando los entornos virtuales es precisamente los estereotipos de género. Hay que examinar, entender, comprender para tomar nuestros juicios y decidir, ¿sí? Este es un claro ejemplo de cómo puede contrarrestarse de manera ética este problema de los estereotipos de género que presenta sobre todo
la inteligencia artificial. Pero no crean que solamente aquí en México la INAI, no, a nivel mundial, la UNESCO, ¿sí?, ha recomendado y ha pedido a través de un documento una serie de principios, de recomendaciones, de sugerencias, en donde se dé una ética a la inteligencia artificial. ¿Y por qué me centro en la inteligencia artificial si el título era entornos virtuales? Porque en todos los entornos virtuales en este momento está la inteligencia artificial, incluso en los Word. Cada vez esto va avanzando y uno va aprendiendo. Yo me declaro que no conozco todo de esto. Me declaro un ignorante al respecto. Voy aprendiendo de todos, de mis alumnos, de mis colegas, ¿sí? Esta videoconferencia no sería posible si un colega ahí esperando el transporte en Toledo no me hubiera regalado una revista que la examiné y empecé a entender cosas que yo no había comprendido. Y entonces dije, no, pues vamos a ver qué de esto sirve y qué no sirve. ¿Qué se puede usar y qué no se puede utilizar? ¿Quiénes tienen razón? ¿Los que dicen sí o los que dicen no? Y aquí les pongo una noticia real, sacada de un periódico como es el The New York Times, de lo que puede ser la violación de la ética. Un abogado, ¿sí?, donde utiliza inteligencia artificial para trabajar cuestiones legales. Este es un abogado. Imagínense ustedes cuántas situaciones se puede ir en contra de esa ética. Por eso esas recomendaciones que hace la UNESCO, y yo a su vez se las recomiendo que las examinen para que, hablando de procesos de enseñanza-aprendizaje, nos demos cuenta a quién le hacemos caso. A la derecha que nos está diciendo, sí, sí, como sea, hazlo, hazlo, no importa, no importa, lo importante es ganar tiempo. O aquel que nos dice, no, no, examina, llega a un juicio crítico y entonces úsalo. ¿Sí? Y aquí está una recomendación para hacer uso, por ejemplo, del chat GPT. Esta es una respuesta que me dio luz en una sesión de postdoctorado, donde estábamos viendo hermenéutica, y yo le hice esa pregunta, y eso es lo que me respondió. Entonces hay que examinar, entender, comprender y tomar un juicio. No es nada más la ética en los ambientes virtuales, ya vieron, es compleja, pero debemos de conocer todo lo que está alrededor, examinarlo para estar en condiciones de decir un sí o un no. No o sí, pero ¿por qué? ¿Solamente porque yo lo digo? ¿O porque me conviene? ¿O porque es algo que ya valoré a través de un proceso de razonamiento moral? Plagio. Otro problema que nos presenta el entorno virtual. ¿Hasta dónde yo puedo poner un índice en LinkedIn e invitar con una breve reseña a que revisen ese libro si ese libro no es mío y es de otro autor? ¿Me lo quitarán? Y aquí está un ejemplo de algo que ocurrió esta semana con Gans 1912 en Telegram. Comparte libros en Telegram. Es un grupo grande en donde le empezaron a cada uno de los libros que compartía, le dijeron que no los podía compartir porque hay un derecho de autor. Y entonces cuando en un grupo cerrado de Facebook yo comparto un libro en PDF, ¿hasta dónde estoy haciendo plagio?
interesantes reflexiones que nos llevan que hasta dónde es plagio el artículo o el trabajo o el ensayo que le pedimos al alumno y que lo hizo con inteligencia artificial. ¿Hasta dónde es plagio? Y cierro a manera de conclusión con lo que nos dice Audrey Ausholm. Ella es directora general de la UNESCO y esto se veía venir antes de la pandemia y en la pandemia pues esto fue demoledor y tuvieron que elaborar documentos, lineamientos, recomendaciones, comités en todo el mundo para hacer el análisis de esto. En algunos países, como España, las escuelitas de tarea, las escuelitas de verano, las escuelitas para retroalimentar a los niños que tienen alguna deficiencia, han sido suplidas por un robot. CRD, creo se llama. Con ese robot los alumnos hacen sus tareas. No requieren la presencia del profesor externo, no requieren la presencia de mamá, papá, abuelito o abuelita. ¿Hasta dónde esto es ético? La Comisión Europea, la UNESCO, ya se dieron cuenta que esto está, no se va a ir y está en todo el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que aprender a hacer? A trabajar con ella. A ver qué sí y qué no, como en la diapositiva anterior. Pero ese sí y no tiene que ser con un proceso razonado. Ya Skinner, que ha sido satanizado tantos años por los constructivistas y de las competencias, etcétera, ya lo decía él hace muchos años. Para que haya un cambio de conducta en los alumnos, debe haber una buena enseñanza. Y esa reflexión de Skinner sigue siendo válida. Para que nosotros realicemos un proceso de enseñanza, aprendizaje en los entornos virtuales, debe de haber realmente una enseñanza ética para que exista un aprendizaje ético. No puede haber aprendizaje ético sin enseñanza ética. Y con esto les agradezco. Muchas gracias por su participación, doctor Jorge. En estos momentos abrimos la sesión de preguntas que, bueno, que quieran realizar parte de la audiencia. Si son tan amables de escribir sus preguntas, dudas o inquietudes acerca del tema, escribirnos a través del chat o bien las personas que lo deseen activar su micrófono, favor de levantar la manita para a través de las reacciones de Zoom para poder darles acceso al micrófono. Juan Sandoval pregunta, doctor Jorge. Buenas tardes, estimado doctor. Salud desde Colombia. ¿Hasta qué punto la relación docente-estudiante, donde el primero se preocupa realmente por el aprendizaje del segundo y por su formación en valores, podrá ser sustituida por la IA? Muy interesante pregunta, mi amigo y estimado Juan Andrés. Yo creo que ese es uno de los puntos con lo que yo cerré. No puede haber una ética docente sin ética del aprendiz y viceversa, no puede haber una ética del aprendiz sin la ética del docente. Sin embargo, los intereses muchas veces no van en el mismo sentido. Entonces aquí tenemos que hacer uso de los principios morales más que de los éticos. Y hacer que ese, como en la película de Pedro Infante mexicana, ese diablito no se salga con la suya y sea el angelito el que logre que el alumno realmente haga el trabajo y no viole las normas y no tenga un aprendizaje antiético. Muy complicado, porque se requiere de vocación docente, se requiere de tener ciertos principios para ello. De lo contrario, no lo vamos a lograr.
Ese método de los 4 pasos yo se los recomiendo mucho: examinar, entender, comprender y entonces emitir un juicio. Gracias por la respuesta. Angélica Ramírez comenta, excelente aportaciones, doctor Briceño, para llevarlos hasta la aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso razonado y llegar al aprendizaje ético. Tenemos muchas saludos y felicitaciones por parte de su ponencia. Voy a estar revisando el chat para verificar si hay preguntas. Las personas que quieran activar su micrófono, favor de levantar la manita para darles acceso al micrófono en caso de que quieran hacer una pregunta relacionada con el tema que nos acaba de brindar el doctor Jorge Briceño. Sigo bajando y dentro de los comentarios, María de Jesús comenta, excelente su presentación y la información que nos comparte. Como siempre, hoy aprendí algo más gracias a usted. Creo que Jorge Olivares de Chile quiere hacer una pregunta. Ok, muy bien. Voy a darle acceso al micrófono para que pueda formular su pregunta. Listo, Jorge, si gustas activar tu micrófono para que puedas formular tu pregunta. Okay, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Sí, sí. Hola, hola a todos, hola a todas, hola profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, adelante. Sí, bueno, agradecer por su presentación, la encontré muy interesante y está en el contexto de lo que está pasando hoy en día en muchos ámbitos educativos, ya sea para la parte secundaria o universitaria. En el caso mío, en el contexto universitario, me ha parecido, digamos, he tenido esa algunos la llaman complejidad o otros personas como muchos beneficios sobre la IA en los cursos de matemática. Ha resultado para algunos de apoyo y otros de ayuda. O sea, hay una todavía, por lo menos donde yo estoy me encuentro, que es en Antofagasta, Chile, hay un doble pensamiento. O sea, hay gente que apoya y otros que no apoya el uso de la IA. Y en base a todo esto, por ejemplo, quisiera compartir, para que todos puedan tener, incluso el Ministerio de Educación acá en Chile hizo como un manual de cómo utilizar la IA, digamos, en los colegios, todavía ni siquiera en la U. O sea, bueno, también, que se aplica para la U también. Que lo comparto, aquí está el link, y que me pareció muy interesante, ahí está en el chat, para que puedan acceder a él. Es cómo usar el chat GPT, digamos, un manual para que es una guía para los docentes de cómo usar el chat GPT en las clases. Yo me quedé impresionado cuando lo vi, porque yo o sea, uno ocupaba la IA para cosas, digamos, de noticias, pero ahora que apareció eso ya de alguna manera va a ser algo interesante que quería compartir y agradecer por la charla, profesor. Me pareció muy buena. Eso. Así es, Jorge, muchas gracias por compartir. Efectivamente, varios ministerios están haciendo eso. En Europa igual, el Marco Común Europeo, la Organización de los Estados Iberoamericanos también ya publicó sus lineamientos. Y pues la luz que se ve ahí en tu lámpara nunca se va ahí, siempre va a haber luz. Ah, ahí está. Sí, ahí siempre va a haber luz. Tenemos que aprender a vivir con la luz, pero no que la luz nos absorba, sino Ya. nosotros dominar a la luz. Eso es lo que quedaría como corolario. Gracias, Jorge. Muchas gracias, doctor Jorge. Dentro de los comentarios, Gloria Lisette Bustillos comenta, muchas gracias, doctor. Me parece importante que el respeto a la información que proporciona el maestro en la enseñanza es más, algunas universidades firman acuerdos de privacidad respecto de la información que se obtiene en un curso específico para que se respeten las opiniones y conocimientos del maestro titular del curso.
Marco Alfonso pregunta, buenas tardes, excelente presentación, perdón. Él pregunta si el razonamiento del individuo se midiera en porcentajes, ¿cuánto sería la ganancia o pérdida con la aplicación de la IA? Es una cuestión totalmente moral. La respuesta está. El individuo, sus neuroderechos, su neuropensamiento nunca puede ser sustituido por una máquina ni una aplicación, ¿sí? Desde el punto de vista de la moral, vamos, desde la época de los griegos, vamos a ver que como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad del juicio, del discernir. Las máquinas lo están tratando de implementar. He ahí el peligro que algunos científicos han mencionado, que sean capaces de tomar decisiones al igual que los humanos. Pero en este caso, de las aplicaciones que tenemos para usos educativos, no tienen esa capacidad. Somos nosotros los docentes los que podemos generar que sea una estrategia, sea una aplicación, sea una herramienta y no quien nos suple. Hasta este momento no tiene. Así que hablando de porcentajes, podríamos decir que por más que esté el GPT, no podrán suplir al maestro hasta este momento. Porque Luz, ya lo vieron que te contesta cuando le preguntas algo que no está en su base de datos. ¿Sí? Y si tú ves a un alumno que no pudo realizar algo porque no tiene la capacidad para ello, tú sí lo entiendes. Pero Luz no lo va a entender, ni el GPT, ni la rúbrica creada por GPT va a entender por qué ese alumno está contestando así y no de otra manera. Esa parte es humana y por eso, en ese sentido, no puede haber porcentajes porque lo humano es lo humano y la máquina es la máquina. Muy bien, leeremos la pregunta de Glenda Yamilet y posterior le daremos acceso al micrófono a Policarpio para que realice su pregunta. Glenda pregunta, ¿qué opinión tiene del uso del chat GPT para la redacción de artículos de investigación? Es limitado porque a pesar que tenga una base de datos, cuando nosotros hacemos un artículo de investigación establecemos debate epistemológico y las versiones de ChatGPT o de Luz no manejan analogías. Cuando se hace un trabajo de investigación en donde hay un debate epistemológico entre 4 autores y mi razonamiento, eso rebasa ampliamente. No dudo que el día de mañana exista, pero en este momento no se puede hacer, ¿sí? El debate epistemológico lo establece uno, y es a partir de lo que uno ve con 3, 4 autores y yo emito mi juicio. Entonces, en ese sentido, pues lo puedo utilizar cuando es no nada más algo contra un autor, pero ya cuando hay un debate epistemológico en donde hay un razonamiento, es muy complicado utilizarlo, más sí se puede utilizar para otras cosas, sí. En estos momentos que lo he estado probando, me he dado cuenta que para algunas cuestiones es válido, pero para cuestiones donde hay analogías y hay pensamiento ya muy complejo, hasta este momento no nos es viable. Gracias por la respuesta, doctor Jorge. Le daremos acceso al micrófono a Policarpio. Listo por si gusta activar su micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Doctor, quiero felicitarle y agradecerle también esa información que nos proporciona mediante esta conferencia. Me gustó mucho. Con base a lo que se comenta, hablamos de la ética y la moral en la enseñanza y aprendizaje. Creo que por parte de el que enseña, los docentes, creo que nosotros pudiéramos acercarnos un poco mediante la capacitación adecuada para superar todas aquellas ambigüedades y las faltas que a veces cometemos de manera involuntaria, pudiera decirlo, porque sí nos interesa como
docentes como adultos que enseñamos a los demás, pues ejercerlo de una manera ética y moralmente aceptable, ¿no? Pero en el caso de los que aprenden, de los estudiantes, aquí sí, por más que mi mente se traslada en el tiempo de crecimiento de un individuo, hablemos de los estudiantes de su niñez, por ejemplo, mi pregunta surge sobre las alternativas para lograr que la parte del aprendiz caiga en el esquema de la ética. ¿A qué edad? O bien, ¿qué alternativas, hablando como políticas? ¿O cuál sería el punto de partida para que esto empiece a cambiar en los aspectos éticos y que pudiéramos lograr en el futuro precisamente ese equilibrio de la enseñanza y aprendizaje en un entorno totalmente ético? Gracias, Policarpo. Muy buena pregunta. Los conductistas no fijaban para esto fases, pero Piaget sí. Él decía que en la tercera fase se empezaban a dar estas cuestiones del pensamiento ético en los alumnos. Vygotsky hablaba del pseudoconcepto en la formación de los procesos mentales, que había que pasar por una serie de 3 etapas anteriores para llegar al pseudoconcepto, y solamente cuando ya se interiorizaba, entonces podía ser un concepto. Y dentro de este concepto estaba la cuestión ética. Pero ahora con las neurociencias, ¿sí?, con el neuroaprendizaje, la neuroenseñanza, y con la idea de que el cerebro es plástico y está aprendiendo, entonces nos damos cuenta que el sujeto puede aprender a ser ético. ¿Cuáles son las estrategias didácticas, sociales? Pero hay una que no podemos olvidar, ¿sí? El ejemplo. El ejemplo arrastra. Podemos darle el libro, podemos decirle, ¿sí? Pero el ejemplo arrastra. Y muchas veces nosotros nos olvidamos del ejemplo. Algo tan sencillo que ya desde la época de los griegos lo venían manejando, ¿sí? Es muy complicado. Hay una serie y hay un manual, más adelante a ver si lo proporciono por ahí. Es un manual en donde vienen unas dinámicas para entrarle a esto de la ética desde la primera infancia. Es decir, desde que están en primaria. Más o menos el 3er grado según Piaget y 4º año según Vygotsky, cuando ya empiezan a formarse este tipo de conceptos en la mente del niño. Una vez que van dejando el pensamiento egocéntrico, ¿sí?, que Piaget lo denomina, ¿sí?, hasta determinada edad, y que no le permite esta cuestión ética, sino que hasta que logra. Sigmund Freud, por su parte, nos dice con sus etapas que hay una etapa que se replica en la enseñanza y que precisamente que tenía que ver con la idea de la castración y otros conceptos que eran. Lo curioso es que desde la psicología educativa, todos han abordado el problema del pensamiento ético. Y si nos vamos por el lado de los filósofos, pues lo han visto desde otra manera, pero educativamente está. Los constructivistas, creo que fue, no sé si César Cole, hay uno que tiene la cuestión esta de los valores y nos da algunas estrategias muy basadas en el pensamiento de Vygotsky, de Piaget. Pues sí hay, pero casi todas ellas terminan con ejemplos. Con role play, por ejemplo, ¿no? Tú lo vives y tú lo vivencias y con el ejemplo vas adquiriendo el pensamiento ético, que se ve muy confrontado en las redes sociales. Muy, muy confrontado, ¿sí? Es efectivamente algo complejo, como dijiste. Gracias. Muchas gracias por la respuesta, doctor Jorge. Rosa Alicia pregunta, ¿es preferible que los docentes hagan que los estudiantes usen la IA
para hacerlos conscientes de que este uso no es 100% confiable? Claro, en la diapositiva número 1 de la introducción les mostré claramente lo que contesta luz, que a estas alturas creo todos ya tienen luz, a luz artificial, y lo que contesta el GPT de su versión de Bing. ¿Sí? Entonces, eso nos muestra que tenemos que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, yo le puedo decir a mis alumnos de metodología, ¿sí?, que busquen, ¿sí?, a los tres, pídanle a Luz que les diga los 3 autores clave para el estudio de los procesos mentales. Invariablemente les va a dar a Vygotsky, pero les va a dar a uno que nunca estudió los procesos mentales. Y eso ya está demostrado, porque ya lo hicimos ese ejercicio. Y entonces me preguntan, oiga, pero pues ese no entra. Entonces hay que saber utilizar. ¿Qué te puede dar? O sea, hay que examinar, entender, comprender y tomar un juicio. ¿Esto me sirve? En la diapositiva esa donde decía el sí, no, no, sí, sí, no, no, sí. Es un diagrama de flujo. ¿Sí? Entonces, solamente usando ese juicio crítico podemos ver, me sirve para esto, pero para esto no me sirve, ni me meto, porque solamente voy a confundir y voy a hacer que el alumno me entregue una tarea inválida y que él piense que luz es lo máximo. Y no, no es lo máximo. Creo que quedó demostrado. Para algunas cosas sirve, para otras no nos sirve. Y nos va a servir por el momento. Tal vez más adelante, pero ahora no. Y un ejercicio claro es cuando le pides una receta de cocina y te la da. Pero cuando le pides que te resuelva la analogía que zapato es a calcetín como pie es a esto, te dice que fue a ver las abejas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Muchas gracias, doctor Jorge. Tenemos un último comentario por parte de Cecilia Elvira. Ella pregunta que si se admite citar como fuentes a aplicaciones de inteligencia artificial o se prohíbe. APA 7 se hizo antes de que esto tuviera boom, pero APA 7 ya te acepta a Wikipedia. APA 7 te acepta que tú pongas sitios de internet, te acepta cosas de Twitter, o sea, ya APA 7 aceptó las redes, pero no está la inteligencia artificial. Hay que esperar que saquen la versión número 8 para ver qué ponen de inteligencia artificial. Entonces, ahorita lo único que se puede hacer es usarlo como mensaje personal. Mensaje personal, 2023. Es la sugerencia. Es lo que más se apega a APA. Ahora, Vancouver, Chicago y los demás, ahí sí hay que ver qué tienen para ver si se puede o no se puede. Muy bien, doctor Jorge Briceño. Con esta última pregunta que nos acaba de responder, cerramos la sesión de preguntas. Y bueno, antes de finalizar la sesión, queremos agradecerle a nombre de la UNICEPES la gran labor que realiza en nuestra institución y presentar estos importantes temas que lo viene realizando con nosotros. También agradecemos a los asistentes por su tiempo que nos brindaron el día de hoy. Y antes de finalizar, no sé si guste mencionar algo al público, doctor Jorge. Pues solo un agradecimiento, un saludo, un abrazo a la distancia a todos. Algunos son conocidos, otros no. Cualquier cosa ahí está mi correo aquí les dejo mi celular, cualquier cosa, cualquier duda. Sí, estoy también en las redes sociales, en todas, menos en una que es así media rarita. Ahí no me metí porque esa no me quiero meter en líos. Aquí está mi celular, con mucho gusto, ¿sí? En las redes me buscan como Florentino Briceño y ahí estoy en todas. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias por permitir estar con ustedes esta tarde.